¿Sabías que un simple soldado, sin corona ni cetro, derribó las murallas más impenetrables no con armas, sino con la fuerza indomable de su fe? Gritaron, y las murallas cayeron. La fe que desafió la lógica, la historia real de Josué. Su historia no comienza en Jericó ni en las trompetas que retumbaron contra las piedras. Comienza en el corazón de un esclavo, de un hombre que conoció la opresión y la incertidumbre, y que decidió que la voz de Dios sería más fuerte que cualquier mandato humano. Josué no nació para ser rey, pero nació para obedecer a un rey que no se siente en tronos terrenales, sino que habita en la eternidad. Desde joven, Josué fue el brazo derecho de Moisés, el líder silencioso que aprendía mientras otros dudaban. La Biblia nos dice que él fue uno de los 2 espías que regresó con un informe lleno de valentía, cuando todos los demás vieron gigantes e imposibles. Pero lo que casi nadie menciona es lo que ardía en el corazón de Josué durante esas noches en el desierto, un fuego que no dependía de victorias inmediatas, sino de la certeza de que la promesa de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Cuando Moisés partió, dejando al pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida, Josué quedó solo frente al peso de un pueblo que había heredado no solo las promesas, sino también los temores de sus padres. Era un momento que hubiera quebrado a cualquier hombre, pero Josué había aprendido a escuchar la voz que susurraba en lo profundo de su espíritu: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. La Biblia narra cómo Josué guió a los israelitas a cruzar el Jordán, cómo las aguas se abrieron y dejaron paso al futuro. Pero lo que no siempre se cuenta es cómo, mientras caminaba entre las aguas divididas, Josué recordaba cada lágrima de esclavitud y cada noche de incertidumbre. Sabía que la libertad no era solo una promesa para conquistar, era un pacto que se sellaba con fe y obediencia. Y cuando llegó el momento de enfrentar las murallas de Jericó, Josué no tembló. Muchos habrían buscado estrategias militares, pero él escuchó la voz de Dios que le pedía algo que parecía absurdo: marchar, no atacar. Tocar trompetas, no blandir espadas. Era un llamado a la obediencia más radical, a demostrar que las verdaderas batallas no se ganan con fuerza humana, sino con la certeza de que Dios es quien lucha por nosotros. Aquella semana en que marcharon alrededor de Jericó, Josué no mostró temor. Su rostro reflejaba la calma de quien confía más en las promesas de Dios que en la lógica del mundo. Cada paso era un acto de fe, cada trompeta un clamor de victoria antes de que la victoria se manifestara. Y cuando, al 7º día, las murallas se derrumbaron como castillos de arena, Josué no gritó por gloria personal. Sabía que la mano que derribó las piedras era la misma que había sostenido a un pueblo entero desde el principio. ¿Quieres descubrir cómo Josué no solo conquistó ciudades, sino también su propia humanidad? Quédate conmigo, porque aquí revelaremos los misterios más ocultos de su historia, los susurros que la Biblia no siempre revela, los sacrificios silenciosos y las decisiones que lo convirtieron no solo en un líder, sino en un guerrero cuya fe aún retumba a través de los siglos. La historia de Josué no es solo sobre victorias, es sobre la obediencia que transforma corazones y el coraje que inspira generaciones. Antes de continuar con esta historia tan épica y reveladora, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal. Aquí no solo exploramos las narraciones más conocidas de la Biblia, sino que buscamos lo que muchos han ignorado, los misterios, las emociones ocultas y las enseñanzas que todavía laten en las páginas de la palabra. Quédate hasta el final, porque en este canal desentrañamos el significado profundo de cada héroe y cada batalla, y compartimos las claves para vivir con una fe tan inquebrantable como la de Josué. Ahora, volvamos a la historia de Josué, el guerrero que comprendió que la verdadera fuerza de un hombre no se mide por el filo de su espada, sino por la firmeza de su corazón. Después de la caída de Jericó, Josué no descansó en la victoria.
Sabía que cada muralla derribada era solo el principio de una conquista que debía hacerse no solo con armas, sino con justicia y misericordia. Él entendía que la tierra prometida no era solo un territorio, sino un legado espiritual. Cada paso que daba era un acto de responsabilidad, no de gloria personal. Lo que muchos no saben es cómo Josué, entre batalla y batalla, se retiraba a orar en silencio, buscando la dirección divina para cada decisión. Los relatos más antiguos susurran que en esas oraciones Josué no pedía victorias fáciles, sino la sabiduría para no desviarse del propósito. Porque había aprendido de Moisés que un líder que no escucha la voz de Dios termina siendo esclavo de sus propios miedos. Y en esas noches de oración, Josué también enfrentaba sus propias dudas. El peso de liderar a un pueblo que muchas veces murmuraba y se rebelaba no era liviano. Pero él nunca permitió que la voz de la multitud ahogara la voz de su Dios. Su fe era como las trompetas que derribaron Jericó, un sonido puro y constante, que no temía resonar incluso cuando el mundo parecía sordo. La Biblia nos cuenta cómo Josué derrotó a los reyes cananeos, cómo extendió el territorio de Israel y aseguró la herencia para cada tribu. Pero lo que la Biblia no detalla es el precio silencioso que pagó en cada batalla, las noches sin dormir, las lágrimas que nadie vio y la disciplina de un corazón que se negaba a ser orgulloso. Porque Josué entendía que cada victoria era un regalo, no un derecho. Mientras los guerreros celebraban con cantos y banquetes, Josué caminaba entre los escombros de las ciudades conquistadas, asegurándose de que la justicia no fuera devorada por la codicia. Se dice que, en cada ciudad, antes de repartir la tierra, Josué se arrodillaba sobre la tierra recién conquistada y la bendecía, consagrándola a aquel que había prometido esa tierra a Abraham. La historia de Josué es la historia de un hombre que, aunque rodeado de guerra y violencia, nunca dejó de ser un adorador. Porque comprendió que un corazón rendido a Dios puede derribar las murallas más altas y conquistar las promesas más grandes. A continuación, descubrirás cómo Josué, más allá de los ejércitos y las ciudades, enfrentó la mayor prueba de su vida, mantenerse fiel a la voz de Dios cuando la tentación de la vanidad lo llamaba. Quédate conmigo, porque la historia del guerrero que derribó murallas con fe aún tiene secretos por desvelar. Cuando las trompetas dejaron de sonar y las murallas se convirtieron en polvo, Josué se dio cuenta de que la verdadera batalla no se libraba con espadas ni escudos. Era una lucha interna, un combate contra el orgullo que crecía en los corazones cuando la victoria llegaba. Muchos de sus guerreros comenzaron a pensar que la fuerza de sus brazos había traído la conquista, pero Josué sabía que el verdadero poder provenía de la obediencia a la voz divina. Se dice que, en las noches más silenciosas, Josué recorría las tiendas de su pueblo como un pastor que cuida su rebaño. Sabía que las victorias podían nublar la memoria y que el corazón humano olvida fácilmente el origen de su fuerza. Por eso, en cada victoria, Josué no celebraba solo con banquetes, sino con sacrificios de gratitud al Dios que había prometido la tierra y la había entregado sin pedir nada más que fidelidad. Los relatos más antiguos susurran que Josué, en secreto, ayunaba y lloraba antes de cada consejo de guerra, pidiendo no solo estrategias, sino la humildad para aceptar la voluntad divina. Aunque no siempre coincidiera con la lógica de un guerrero. Porque Josué entendía que el líder que no busca la voz de Dios antes de actuar, termina siendo esclavo de su propio orgullo. La Biblia relata cómo Josué reunió a las tribus y repartió la tierra con justicia, sin favoritismos ni codicia. Pero lo que casi nadie cuenta es cómo, en cada decisión, él recordaba la promesa que Dios había hecho a Abraham, que esa tierra no era un trofeo de guerra, sino un hogar para un pueblo que debía reflejar la luz del Creador. Mientras otros buscaban riquezas y gloria, Josué se mantenía firme en la visión que había guiado su vida desde joven, que un líder es un siervo primero.
Un hombre que pone el bienestar de su pueblo por encima de sus propios deseos. Cada paso que daba era un recordatorio de las palabras que escuchó a las puertas del Jordán: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Y aunque los reyes caían y los ejércitos enemigos eran derrotados, Josué sabía que el mayor enemigo siempre está dentro del corazón humano, el egoísmo que susurra que somos dueños de las victorias. Por eso, cada vez que el pueblo celebraba una conquista, Josué erigía un altar de piedras como testimonio de que todo había sido obra de Dios y no de sus manos. Los sabios de Israel dicen que, en la mirada de Josué, siempre había un brillo de serenidad que nacía de la certeza de que él solo era un instrumento, no el autor de los milagros. Que sus palabras, aunque firmes, estaban llenas de la humildad de quien ha visto el poder de Dios obrar en silencio. En el siguiente hilo de esta historia, exploraremos cómo Josué, enfrentado a la vejez y al fin de sus días, se mantuvo fiel a la voz que lo llamó desde la juventud. Veremos cómo, incluso en el ocaso de su vida, su fe seguía tan fuerte como las murallas que una vez derribó. Quédate conmigo, porque lo más profundo y humano de esta historia aún está por revelarse. Cuando Josué sintió que sus días se acercaban al ocaso, no buscó honores ni monumentos. En lugar de sentarse en un trono para descansar, reunió a los ancianos de Israel, a los líderes de cada tribu, y les habló con la firmeza de un hombre que había visto las promesas de Dios cumplirse una y otra vez. Su voz, templada por los años y la experiencia, resonaba como un eco de las palabras que había escuchado en su juventud: esfuérzate y sé valiente. La Biblia nos cuenta cómo Josué, en el valle de Siquem, recordó al pueblo todas las maravillas que Dios había hecho por ellos. Pero lo que casi nadie menciona es el fuego que ardía en sus ojos mientras hablaba. Sabía que las murallas de Jericó no eran el verdadero milagro. El verdadero milagro había sido que un pueblo de esclavos aprendiera a confiar en un Dios invisible, que un corazón endurecido por la cautividad pudiera volverse suave ante la voz de aquel que libera. Se dice que en esos últimos discursos, Josué no habló como un general, sino como un padre. Les recordó que la tierra que pisaban no era suya por derecho, sino por promesa. Que cada campo, cada viña, cada ciudad que ahora disfrutaban había sido conquistada no por sus lanzas, sino por la fidelidad de Dios. Les advirtió que el verdadero enemigo no siempre viste armaduras, sino que a menudo habita en la comodidad y en el olvido de la gratitud. Y mientras el pueblo escuchaba, algunos comprendieron que las palabras de Josué eran más que consejos, eran un pacto renovado. Porque en su voz resonaba la urgencia de quien sabe que el mayor peligro para un pueblo bendecido no es la espada del enemigo, sino la tibieza del corazón. Los relatos antiguos cuentan que, esa noche, Josué caminó solo por el campamento, mirando las estrellas como lo había hecho de joven. Oró en silencio, no por más victorias, sino para que su pueblo nunca olvidara que la fe que derriba murallas también sostiene los corazones en la paz. Se dice que susurró: Señor, haz que ellos no olviden lo que tú hiciste por nosotros. Y es que Josué entendía que, aunque sus huesos algún día descansarían en la tierra prometida, su fe debía seguir viva en cada generación que lo siguiera. Porque la fe verdadera no muere con los héroes, vive en los actos cotidianos de obediencia, en cada decisión que honra a Dios antes que al ego. Mientras el pueblo de Israel se preparaba para seguir adelante sin él, Josué no temía. Había visto el rostro de Dios en las batallas, en las victorias y en las derrotas. Sabía que la fuerza que había sostenido su brazo seguía viva en cada corazón que se atreviera a confiar. Ahora, te contaré cómo Josué entregó su vida con la misma humildad con la que había marchado alrededor de Jericó. Y cómo, en su último suspiro,
dejó un legado que aún hoy inspira a quienes entienden que la fe no es un trofeo, es una forma de vida. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es el corazón mismo de esta historia. La última noche de Josué no estuvo marcada por grandes celebraciones ni por honores grandilocuentes. Fue una noche de silencio, de reflexión y de paz. Él sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero su espíritu estaba tan firme como cuando Dios le habló por primera vez. No había temor en su corazón, solo gratitud. Se dice que antes de dormir, Josué se levantó una vez más para mirar al cielo. Las estrellas parpadeaban como antorchas en el firmamento, recordándole las incontables promesas que Dios había hecho a su pueblo. En ese momento, Josué comprendió que las promesas divinas nunca mueren, sino que se renuevan en cada generación que se atreve a creer. Lo que muchos no saben es que, en ese instante de soledad, Josué oró no por él mismo, sino por los que vendrían después de él. Sus palabras, susurradas al viento, fueron: Señor, que mis hijos y los hijos de mis hijos nunca se aparten de tu camino. Que mi fe sea la semilla que florezca en ellos, más allá de mis años. Era una oración de un hombre que entendía que la verdadera victoria no se mide en ciudades conquistadas, sino en corazones transformados. La Biblia nos dice que Josué murió a los 110 años, una vida larga y colmada de propósito. Pero los relatos antiguos susurran que, en sus últimos días, sus ojos aún tenían el brillo de un guerrero que había visto el poder de Dios de cerca y que nunca lo había olvidado. Su rostro, arrugado por los años, era sereno como un lago en calma, porque había aprendido que la paz no nace de la ausencia de guerra, sino de la certeza de que Dios pelea por aquellos que confían en Él. Los ancianos de Israel lloraron su partida, pero también cantaron himnos de gratitud. Porque sabían que Josué no era solo el guerrero que había derribado murallas, era el ejemplo vivo de que la fe puede transformar a un hombre común en un héroe eterno. Su legado no estaba escrito en las piedras de Jericó, sino en las almas que habían aprendido a confiar en la palabra de Dios gracias a su ejemplo. Se cuenta que, cuando lo sepultaron, colocaron sobre su tumba una sencilla piedra con un símbolo que representaba la fidelidad. Nada más. Porque Josué había pedido que lo recordaran no como un conquistador, sino como un siervo. Como aquel que, sin importar la grandeza de sus logros, siempre supo que toda gloria pertenece a Dios. En la próxima narración, te contaré cómo la muerte de Josué no puso fin a su historia, sino que encendió la llama de la fe en el corazón de un pueblo que seguiría adelante con sus enseñanzas. Porque los hombres pueden morir, pero la fe que los guía nunca se apaga. Quédate conmigo, porque lo mejor de esta historia aún está por revelarse. La muerte de Josué no fue el fin de su historia. Fue el inicio de una semilla que seguiría creciendo, regada por cada acto de fe y cada palabra de obediencia que había dejado como ejemplo. Los relatos antiguos dicen que, incluso después de su partida, su espíritu seguía caminando con el pueblo. No como un fantasma de las leyendas, sino como la memoria viva de lo que significa confiar en Dios más allá de las circunstancias. Las generaciones que siguieron a Josué recordaban sus palabras en cada consejo de ancianos, en cada decisión difícil. Su nombre era pronunciado con respeto, no por el poder de su espada, sino por la humildad de su corazón. Porque Josué no había conquistado solo tierras, había conquistado el miedo que paraliza y la duda que encadena. Había demostrado que un corazón rendido a Dios es más fuerte que cualquier ejército. Se cuenta que, cuando los ancianos se reunían en las puertas de las ciudades, citaban las últimas palabras de Josué como un juramento: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa frase se convirtió en un estandarte, en un recordatorio de que la verdadera victoria no está en los muros derribados, sino en la decisión diaria de elegir la fidelidad por encima de la comodidad.
Y mientras Israel enfrentaba nuevos desafíos, mientras los ecos de las trompetas de Jericó se desvanecían en el polvo del tiempo, el espíritu de Josué seguía guiando al pueblo. Cada vez que un guerrero dudaba, cada vez que un líder se preguntaba si el camino era demasiado difícil, las historias de Josué les recordaban que las murallas más grandes no son de piedra, sino de incredulidad. Lo que pocos saben es que, incluso después de su muerte, Josué seguía siendo un puente entre el pasado y el futuro. Sus enseñanzas inspiraron a los jueces que vinieron después, a los profetas que levantarían sus voces en tiempos de corrupción y desesperanza. Porque el fuego que Dios encendió en el corazón de Josué no se apagó con su último suspiro, siguió ardiendo en cada generación que eligió la fe por encima del miedo. Los sabios de Israel dicen que Josué fue más que un conquistador, fue un profeta de acción, un hombre que comprendió que obedecer es el mayor acto de valentía. Su vida es el testimonio de que los muros caen no por la fuerza de los brazos, sino por la fuerza de la confianza en el poder divino. En la siguiente y última parte de esta maravillosa narración, quiero que te quedes para descubrir cómo la historia de Josué sigue resonando hoy en nosotros. Porque su fe no murió con él, sigue viva en cada persona que elige enfrentar sus murallas interiores con la certeza de que, con Dios, ninguna fortaleza es demasiado alta ni ningún obstáculo demasiado grande. Quédate conmigo, porque lo mejor de esta historia aún está por desplegarse. Hoy, cuando miramos hacia atrás y pronunciamos el nombre de Josué, no recordamos solo a un guerrero ni a un general. Recordamos al hombre que aprendió que la fe es más poderosa que cualquier muralla. Que la voz de Dios puede hacer temblar las piedras y que la verdadera victoria comienza cuando dejamos de luchar por nuestras propias fuerzas y nos rendimos al propósito eterno. Josué, el guerrero que derribó murallas con fe, no es solo un título épico. Es la historia de alguien que, desde la esclavitud hasta la tierra prometida, se mantuvo firme no por sus armas, sino por la convicción de que Dios no abandona a los que confían en Él. Es un canto a la humildad, a la obediencia y al coraje de creer incluso cuando todo parece imposible. Y ahora, querido amigo, te invito a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Aquí no solo recordamos las historias más poderosas de la Biblia, sino que buscamos sus enseñanzas más profundas y las traemos a nuestra vida cotidiana. Porque cada uno de nosotros, en algún momento, enfrenta murallas, de miedo, de duda, de dolor. Y la historia de Josué nos enseña que no importa cuán altas parezcan, Dios puede hacerlas caer cuando confiamos en su voz por encima de nuestras fuerzas. Déjame tus comentarios y testimonios, qué murallas has enfrentado y cómo te ha inspirado esta historia a derribarlas con fe. Comparte tu experiencia, porque juntos descubrimos que la fuerza que venció Jericó todavía vive en cada uno de nosotros cuando creemos de verdad. Y quiero que te quedes con esta reflexión final. La fe no es el eco de la fuerza humana, sino la voz eterna de Dios susurrando que, con Él, toda muralla puede caer. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Que el ejemplo de Josué inspire tu caminar y que cada paso que des esté marcado por la certeza de que la fe que derriba murallas también puede levantar nuevas esperanzas en tu vida.